otro episodio más de Con Voz Propia. Yo soy Ana Marta. Yo soy Delian y tenemos como invitada a Marisela Alcocer Leal, que es licenciada en Psicología, maestra en Neuropsicología y Educación, coach certificada y consultora familiar, instructora certificada de Neurotiny y BrainRx, con más de 22 años de experiencia en educación y atención en pacientes de psicoterapia, con especialidad en terapia cognitivo y conductual. ¡Wow! No más. ¡Bravo, Marisela! Qué placer y qué encanto tenerte aquí porque pues sabemos todos tus años de experiencia y sobre todo... Y también el cariño, mi reina. Y el cariño, porque pues tenemos mucho conociendo a Marisela, entonces pues felices de que estés aquí con Voz Propia. No está Ceci, le mandamos saludos, que se recupere pronto. Pero bueno, vamos a empezar. Se me hace muy interesante el tema de la neurociencia y el aprendizaje en los adolescentes. En este episodio de hoy nos vamos a enfocar más en la adolescencia, ¿verdad? Platícanos, Marisela, ¿qué es la neurociencia? ¿Cómo funciona? Porque habrá gente que no sepa. Exacto. Bueno, a ver, el tema de la neurociencia es súper vasto, ¿no? Yo me voy a concretar un poco como a esta parte de generar. A ver, desde un principio sabemos que el cerebro, no desde un principio, es reciente, es plástico, es moldeable, ¿no? Antes pensaban que si ya no dabas el ancho, no dabas. Y se medía también la inteligencia con un número. Y ese era un número, un IQ, el famoso IQ, ¿se acuerdan? Sí. Hacían el examen para entrar a la universidad y entonces era el famoso IQ. Pero resulta que no. Howard Gardner es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces él lo que plantea básicamente es que la inteligencia se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar. Y luego entonces otras personas estuvieron investigando ya, entonces ahora les va a sonar muchísimo el tema de la neuroplasticidad. Sí, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues esta neuroplasticidad atiende justo a esto. Se los voy a decir. Sí, a grandes. Pero es que el cerebro, ¿no? Tiene esta capacidad de modificarse, ¿no? Para seguir aprendiendo. De tal manera que las neuronas no son estáticas, sino que estas neuronas vibran constantemente, si las ejercitamos adecuadamente, ¿no? Para hacer conexiones con otras neuronas y hacen redes. Y estas redes son como carreteras que llegan a todas partes del cerebro, ¿no? Y que se van prendiendo y que van facilitando el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que se está estudiando en las neurociencias, que claro, tiene una cantidad inmensa de implicaciones, tanto en las conductas, tanto en las emociones, como obviamente en el aprendizaje, ¿no? Y también en enfermedades neurodegenerativas. Claro, claro. Yo siento que ahorita también, Marisela, el abuso de la tecnología tiene mucho que ver en esa parte. Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Por eso es que los estudiosos ponen tanto el dedo en decir, controlen las pantallas, no vean las pantallas, ¿no? Porque claro, es que de una manera mal y rápido, te digo, se van muriendo, ¿no? Las neuronas. Y no se estimulan adecuadamente. Y también lo que vamos haciendo con tanta pantalla es, pues, bueno, generar un exceso de dopamina, ¿no? Donde el cerebro se hace adicto, ¿no? Al bienestar. Y eso no nomás pasa en los niños. No, yo soy adicta. A ti y a mí, ¿no? Que de repente estás trabajando todo lo que da, suena el WhatsApp, el recadito, y luego, ¿por qué no? Empiezas, ¿no? A scrollear. Sí, ¿no? es un distractor tremendo. Pero es que eso es lo que te pide el cerebro, como de dame un time out, ¿no? Y dame un dopamina. La dopamina ya sabemos que es un neurotransmisor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y luego acaba siendo un arma de ansiedad. Por supuesto.
por supuesto que acaba generando fuerte lo que muchísimas acaba ansiedad, de decir, sí, ¿no? claro. Pero bueno, es inevitable, no podemos meter a nuestros hijos en un capelo, ¿no? Para decir, no van a usar, digo, hay edades y edades, ¿no? Pero no podemos meter a los hijos en un capelo para decir, no van a ver pantallas, porque a ver, en el colegio cada vez es más necesario que usen las computadoras y que aparte sean ágiles en las computadoras y tal, ¿no? Pero por eso tenemos que darles herramientas y explicarles bien, ¿no? qué es lo que pasa y usar la tecnología adecuada. Bien, bien encaminada, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser los factores claves en el aprendizaje del adolescente, Marisela? Uy, ese es un tema padrísimo. Te voy a platicar un poco lo que hacemos en el centro, ¿no? Entonces, fíjate. Es que, perdón que te interrumpa, pero justo Marisela, para quien no sepa, es la socia y fundadora de CES Cerebral, ¿verdad? Así es. Desde hace 4 años. Tenemos desde 4 años con el 2021, centro, Amaya Echeverría y yo. Amaya. Tenemos un centro que se llama Centro de Entrenamiento Cerebral, lo decimos CC, ¿no? Y ahí hacemos, bueno, 3 cosas, ¿no? Uno que es la psicoterapia, que es lo que yo hago, ¿no? Y luego también hacemos 2 entrenamientos, uno que es el neurotiming y otro que es el brain. Y el brain es justo el que va muy enfocado a este tema de las dificultades de aprendizaje que tienen nuestros chavos, ¿no? Que cada vez es más complicado. Entonces, también tenemos adultos, pero claro, a ver, un adulto siempre tiene como un poco más de maneras de ir supliendo, o dice, yo ya la hice, ya terminé la carrera, ya como sea, ¿no? Pero los chavos, luego sí, resulta que el estudio es un calvario, es un calvario para ellos. Y a veces, a ver, aquí lo importante es que muchos de nuestros niños están diagnosticados como TDA, ¿no? Cuando no lo son. Qué fuerte. Y entonces se les empieza a tratar como niños de TDA y entonces que no puede, ¿no? Y hay que justificar el que no puede, o las mamás, que en esta desesperación, ¿no? Llevamos a los hijos, ¿no? Al neurólogo. Y el neurólogo dice, bueno, efectivamente no puede poner atención después de algunos estudios que le puedo hacer y medica. Cuando hay otras maneras, ser invasivas, ¿no? De poder ayudarlos. ¿Pero qué crees? Porque yo me acuerdo de eso, o sea, todo el mundo tenía TDA, o que se mueve mucho, hiperactivo, entonces llévalo al psiquiatra, psicólogo y exacto, te lo medicaron. ¿Fue moda? No, a ver, sí tiene o que es ver moda con porque este pues, en mis proceso. tiempos no se usaba nada de eso. A ver, lo que pasa es que antes quien no podía con los estudios era un burro, punto. Bueno, sí. No hacías la tarea y te daban un chanclazo, pero que sí Exacto, ajá, ¿no? Pero y aparte, a ver, las autoestimas en el suelo, violencia, porque aunque en las casas no haya violencia, ¿no? ¿Qué pasa con una mamá que se sienta a enseñarle a leer a la criatura y la criatura no lee? Y te pasas toda la tarde con ella. Llega un momento en que, por supuesto, que empiece a decir, es que no te das cuenta, lo que dice aquí, ya van 3 veces que te dije, esta es la D, no la D, tiene la pancita para acá, la pancita para allá, el niño empieza a llorar, tú te empiezas a desesperar. Sí, claro. Eso se vuelve un calvario y nuestra relación con nuestros hijos se convierte en el de una tirana. Y entonces acabas enojado porque el niño no quiere o no puede o tal. Mucho pensamos a veces que es falta de voluntad, es que no se siente estudiar. No se siente estudiar y entonces por eso no puede y tal. Y en muchas ocasiones no es falta de voluntad, es que no puede, Claro. ¿no? Entonces esto es como bien interesante. Hay una gráfica bien padre, que luego igual se las puedo pasar para ponerla, que hace como este recorrido del aprendizaje, ¿no? Que hace nuestro cerebro para poder fijar el conocimiento, ¿no? Entonces, imagínense que es como una máquina de reloj antigua, ¿no? Donde las máquinas de reloj antiguas se acuerdan que tenían, ¿cómo se llaman estos? En gramas, como en gramas. ¿no? Okay. Entonces, imagínense que todos los engranes van concatenados uno con otro.
Y entonces, a ver, el primero que tenemos que hacer pues es la atención. Esto es lo primero, ¿no? Yo pongo atención en algo que tengo que hacer o algo que me gusta, ¿no? Lo que fuera. Pero entonces pongo la atención y llámale lo que me gusta, el tejido, la pintura, el deporte, lo que fuera, ¿no? O la lectura, las matemáticas. Entonces, primero la atención. Y luego de la atención va como esta parte de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la velocidad que tiene tu cerebro de reaccionar ante un estímulo. ¿Ok? Que hay mucha gente que tenemos una velocidad de procesamiento por el estrés, por burnout, por N cantidad de cosas, ¿no? Para reaccionar ante un estímulo. Entonces, a ver, vemos mamás, ¿no? Que durante mucho tiempo es que te decían, oye, mi alma, ¿qué? Sí, no, sí. Y que reaccionas antes de que te llegue el estímulo. Es que ni siquiera te he dicho nada. No, pero ya sé que me vas a decir tal y no sé como dice, ¿no? Siempre reaccionando a la defensiva. A la defensiva. Sí, claro. Ok. Entonces, o hay otras personas, yo tengo una amiga que la amo con locura, pero pues es de las típicas que tú pasas junto y te tropiezas y voltea y te dice, ups, te caíste. Dices, no, güey, así me bajo. O sea, ¿no? O sea, esto es, reacciona lento, reacciona después del estímulo. Y, a ver, no es que sea malo una cosa o la otra, es que nuestras conductas, ¿no?, van directamente proporcionadas a esa parte de la velocidad de procesamiento. Y entonces entiendo después, ¿no?, pues, qué pasa con un niño que le dan una orden, ¿no?, y tiene una velocidad de procesamiento lenta. Claro. ¿Sí? Y la mamá se enoja. Es que te dije hace no sé cuánto tiempo que recogiera. Él está procesando apenas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos... ¿Y qué pasa ahí? Es porque no hubo buena madurez en el cerebro. Es multifactorial. No Los investigadores y los estudiosos todavía no llegan, es multifactorial. A ver, puede ser que durante el embarazo tomaste no sé qué medicamento. Puede ser que no, cuando nació hubo no sé qué, que de bebé se cayó y se golpeó en no sé dónde, que no tuvo la estimulación adecuada, ¿no?, durante el periodo tal, o que se le estimuló solamente una parte. Es multifactorial. Entonces no nos podemos desgastar como tampoco en eso. Claro. Es como muy evidente. No tiene una adecuada reacción a los estímulos, pues bueno, se atiende. Pero el saber para qué a veces, bueno, yo, Marisela, me lo cuestiono, ¿no? Como decir, me da igual, ¿no? Entonces, pero hablábamos de, tenemos la atención, tenemos la velocidad de procesamiento y luego tenemos la memoria a corto plazo, ¿ok? La memoria a corto plazo es cuando la maestra, digo, un ejemplo rápido, ¿no? Cuando la maestra en el colegio les dice, a ver, me van a dejar, por favor, va a sonar la campana y antes de salir me dejan sobre el escritorio la tarea de no sé qué, ¿no? Guarden todo en sus mochilas y tal. El chiquillo guarda todo en su mochila, arrima la silla y se sale corriendo. Y ya no dejó la tarea. ¿Cuántas veces nos pasó que decía, es que sí hizo la tarea, no le entregó? No, ¿cómo es posible? Claro. Ok, ¿sí, no? O a nosotros nos puede pasar que sales en la mañana y te dice el marido, Gorda, aprovechando por favor que vas al súper, ¿me puedes traer tal y tal medicina? Sí. Oye, Marisela, ¿y tú crees que la memoria es hereditaria? No. A ver, lo que yo creo es que en el ADN, ¿no?, hay cuestiones que pueden afectar, pero hay otras cosas que lo desencadenan. Pero ¿no te has fijado que en familias se hace cuenta que el papá es como un genio, luego te fijas el hijo es un genio y dices, o en su ADN traen... Lo traen. Einstein. Lo traen, sí. Pero también, ¿qué pasa? Que se fomenta. O sea, a ver, cuando hay en una casa un genio, que es un genio, por ejemplo, en la música, sí, ¿no?, que oye el chiquillo todo el día. Música. ¿Con quién se junta alrededor? Con músicos. Sí. Es lógico que se herede más, ¿no? Eso hablaba mucho Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Hablaba de 8 inteligencias múltiples, ¿no? Entre ellas están la de inteligencia emocional, que luego divide en la inteligencia interpersonal y la intrapersonal.
¿ok? Pero también tiene como la lógica matemática, la de lectoescritura, la kinestesia corporal, o sea, ¿no? Otras. O sea, ¿qué habla? Y dan muchísimos ejemplos, como por ejemplo, la persona que tiene muy elevada, hago así porque me imagino una gráfica, lo que tiene muy elevada, la inteligencia lógico-matemática, por ejemplo. Y la emocional, ¿no?, en el suelo. Exactamente, la emocional en el suelo, ¿sí me entiendes? Entonces, lo ideal que sería, pues, nivelarlo, claro. irlo nivelando, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que no se estimulan como todas. Entonces, sí hay una parte genética, pero mucho más es lo que tenemos alrededor. Y hay muchísimos estudios que demuestran, ¿no? Que se me hacen luego estudios crueles, pues, pero que son hermanos, gemelos incluso, que los separan y los ponen en un entorno diferente, uno muy estimulado, otro no estimulado, tal, ¿no? Y a ver, son los mismos padres, es la misma genética, pero uno está, o sea, como mucho más estimulado, y entonces se dice, es que es más inteligente, lo que Howard Gardner dice. A mí la eso me queda muy inteligencia claro. se entrena, ¿no? Y la memoria también. Juan Pedro, mi hijo, tuvo un compañero con síndrome de Down, tú sabes quién es, y o sea, si me escuchas, porque fue una generación que lo amó y como que lo hicieron muy fuerte, y a mí me impresionó con él, yo me di cuenta, como tú dices, de la estimulación, él los imitaba, actuaba como ellos, hablaba como ellos, jugaba fútbol como ellos, se vestía como ellos, y lo veías a ver y decías, es normal. Tenía una buena autoestima. Yo creo que fue muy estimulado en aprender a ver, como tú dices, a lo que lo rodeó. Si él a lo mejor hubiera estado con puros niños con síndrome de Down, pues ese hubiera sido su entorno. Pero como él toda su vida estuvo con ellos, pues su entorno fue muy... Lo que pasa es que luego él se exige, ¿no? Para poder dar el ancho, digamos, para poder pertenecer, y eso siempre le está creando un reto, ¿no? Y es lo mismo que tenemos en la memoria, o es lo mismo que tenemos constantemente. Entonces, bueno, vuelvo otra vez a esta máquina, digamos, ¿no? Para el aprendizaje. Entonces decíamos que es la atención, ¿no? Luego la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, ¿no? Esta capacidad o velocidad de procesamiento, que es la capacidad de reacción. Cuando nosotros tenemos esas tres, es la parte de lo que hacemos en automático. ¿Ok? Por ejemplo, y esa base de repetición, porque el cerebro aprende a base de repetición. ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿O cómo aprendieron a hablar tus hijos? A base de repeticiones. Okay. No pasa que me quiero imaginar cualquier escena de nosotras, sí, a esta edad, ¿no? Sí. A lo mejor las mamás de ahora no lo sé, de repente están dándole de comer a la criatura y están escribiendo, no lo sé, cada quien. Pero con nosotros era de, estás dando de comer, ¿no? Y le dices, si él agarra la cuchara, le dices, bravo, 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 bravo. Estimulación. Y va, otra vez, y repetir, y repetir. Y que como Estela. Ajá. Y mamá, y otra vez, mamá. Sí. ¿Cómo aprendieron a caminar? No les diste una cátedra de decir, a ver, Rey, primero tienes que un pie y luego el otro pie y el centro de gravedad. Claro que no, ¿no? Fue a base de repetición y repetición y repetición. Y se cayeron 1000 veces. Claro. ¿Cómo aprendimos a manejar? Idéntico, estábamos, papá, por favor, ¿me llevas a manejar? Sí. Ándale, o al hermano, ¿no? En los mercados se pide un mandado. Exactamente, ¿no? Esa base de repetición. Lo automatizas tanto que después de que subes al carro ya ni siquiera consciente. ¿No les pasa que luego llegan a algún lado y dicen, en automático? ¿Por dónde? Sí. No, bueno, es en automático, ¿ok? Entonces, esta es la parte que automatizamos los conocimientos. ¿Okay? Y luego viene como otra parte que ya es como de más que nada, digamos, ¿no? Entonces, de esta parte lo que viene es la parte lógico-matemática, que luego la gente piensa que es puro matemáticas, física, química, ¿sí? Pero la lógica matemática también se aplica en cómo llevas una agenda, en cómo administras tu casa, en cómo administras las vueltas que das en la tarde, ¿no? Primero voy al súper, luego voy al colegio, luego lo recojo y lo dejo al otro en el entrenamiento y voy aquí, voy acá, o sea, eso es lógico matemático, ¿no? Pero la gente piensa a veces que es pura matemática. Entonces tenemos lógica matemática que nos enseña a medir tiempos y a medir el tiempo que nos llevamos en cada actividad. Lo voy a aterrizar en los niños. ¿Cuántas veces llega y le dices, acabando de comer, hijo, por favor, súbete a bañar
te pones el uniforme del entrenamiento o ponte el entrenamiento, te sientas 10 minutos a adelantar la tarea y luego nos vamos, ¿no? Y el chiquillo se sube, se quita los tenis, se pone la mitad del uniforme y se tira a ver en la cama, no sé qué, porque él calcula que sí alcanza. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, o no calcula el tiempo que le va a llevar. A mí me pasaba mucho en el colegio que, por ejemplo, derecho examen era un cuestionario, ¿no? Entonces tenían que desarrollar el cuestionario, lo que fuera, y luego el examen, y era 50-50. Y resulta que se ampliaban durísimo el cuestionario, precioso, tal, y se llevaban todas las horas, no alcanzaban a estudiar para el examen, ¿no? No planearon, no midieron, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la lógica matemática. Luego tenemos la percepción visual y la percepción auditiva, que son dos cosas diferentes. Entonces, la percepción visual, la gente piensa que es como esta parte de si necesito lentes o no, si necesito dioptría, si veo de lejos o de cerca. Y no, a ver, una cosa es la agudeza visual, que es eso, ¿no? Otra cosa es la motricidad visual, que cada ojo tiene 6 pares de músculos, que cuando yo veo el pizarrón, estos músculos suben y divergen y enfocan. Y cuando veo acá el cuaderno para tomar el apunte, bajan y convergen y enfocan. Y entonces, cuando hay uno de estos movimientos que no, y el ojito le tiembla, o el no sé qué, o no pueden hacer el movimiento, que eso lo puedes ver cuando tú haces esto y los niños no son capaces de seguir el dedo y de pues. Entonces, a ver, entonces hay que llevarlos a terapia visual. Mis hijas van a terapia visual. Entonces, es con el péndulo, miles de ejercicios, ¿no? Ok. Pero esto es... Y qué cansado es una terapia visual. Es cansadísima. Okay. Exacto. Pero eso es motor. Okay. Y la otra es lo que tú ves y lo que tu cerebro percibe. Y luego me dicen, es que mi hijo es hipersensible y le molesta A ver, lo que tu hijo tiene es una inadecuada percepción visual. ¿Ok? Y lo podemos ver en conductas. Por ejemplo, es que yo tengo uno así. Entonces, cuando yo soy muy brusca para moverme, ¿no? Y entonces ahora dices, a ver, hijo, es que te lo dije 3 veces. Primero tienes que hacer esto. Y él lo que siente es que le estoy Claro. Entonces, claro, es que, ¿pero por qué me agredes? ¿Por qué? O sea, no vas falta que me pegues, ¿qué te pasa? Y de ahí, entonces, una actitud, porque claro, él se siente atacado. ¿Sí me entiendes? Y cuando te sientes atacado, ¿cómo reaccionas? Claro, a nosotros el doctor en esos tiempos de la terapia visual me decía, mira, Ana Marta, haz de cuenta que tú sabes que el muro es plano, ¿no? Pero ¿qué crees? Tu hija lo está viendo cóncavo. Y ella lo va a ver así, por más que le digas, a ver, Ana, X, ¿no? Esto es así, plano, hijita, no sé qué. Es que ella no lo ve así, pero es por los músculos. Exacto. Y la percepción es esa, o sea, cuando tú... A ver, es un poco, y no estoy diciendo que sea igual, porque luego la gente puede ver, ¿no? Pero un poco como las personas daltónicas, ¿no? Sí, claro. Tú le puedes decir, ¿no? El cuaderno es rojo. No, y me queda muy claro con lo que dices. Es como cuando vas al cine y estás asustada en una película y tu cerebro se la cree. Claro. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, pero tu cerebro, ¿qué se cree? Porque claro, a ver, Nazaret habla muchísimo de que para el cerebro da igual si es imaginario o es real. El cerebro reacciona de la misma manera y genera las mismas sustancias en el cuerpo. Entonces, si el cerebro de la criatura siente que lo estás amenazando porque él ve que le está haciendo así, en vez de así, ¿no? Entonces, claro, su cerebro se pone en alerta. Claro, pues y cuando a ti te agreden, hay dos. O te pones a la defensiva, que luego pasa con nuestros adolescentes, ¿no? O te asustas. Y te repliegas. Y entonces te callas y no hablas y lloras. Y entonces luego no hay manera de ayudar. ¿Sí me entiendes? Entonces, esta parte es la parte de la misma manera, la percepción auditiva, ¿no? También nos dice otras cosas. Entonces, han oído que dicen, es que no soporta los ruidos fuertes. Sí. Es que se asusta por todo, ¿no?
En esa misma percepción también hay muchos niños, la percepción auditiva, que no distinguen los sonidos. ¿Ok? Y no es porque esté sordo o le falte... No es porque sea falta de agudeza, Ajá. no, es porque su cerebro no percibe. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo una alumna encantadora que va a terminar el entrenamiento, que después del entrenamiento le dice a mamá, mira mamá, yo no sé si sirve o no sirve. Lo que ya te puedo decir es que ya te entiendo cuando me hablas. Ay, guau. Y entonces la mamá decía, ¿cómo que no me entendía? Y es de prepa, ¿eh? De prepa. Entonces decía, no, es que a ver, si no te veo, no, tú hablas como el lenguaje ballena. Ya sabes, guau, guau, guau. O sea, imagínate una criatura que tiene este problema en un aula de clase donde la profesora está dando una cátedra o una, me da igual qué, y la niña no puede estarle viendo la boca. ¿Y eso por qué? Saber explicar, por ejemplo, yo puedo estarte escuchando sin verte. Ajá. Y yo tengo un marido que lo tienes que voltear a ver. Ajá. O porque Para tiene que una ponga distorsión auditiva, ¿no? Una distorsión de la percepción auditiva, perdón. O le falta agudeza auditiva, porque también es cierto que las personas que no oyen bien, ¿no? Compensan leyendo los labios, sin que se lo propongan, ¿no? Entonces puede ser... Porque eres de la gente que te dice, a ver, volteame a ver, ¿sabes cómo? Claro, claro. Bueno, te voy a decir, a mí también, ¿eh? Yo cuando estoy hablando, o sea, y yo creo que a todo el mundo, o sea, cuando estás hablando, pues me gusta que me pongas atención, Pero viéndome una cosa, la cara, ¿no? una cosa es que yo te estoy explicando algo y que te esté viendo. A otra cosa es que vamos saliendo y que yo te digo, oye, gordo, no se te olvide tu celular, que lo dejaste. No te está viendo. Yo puedo estar agachada diciendo algo y, o sea, te puedo estar escuchando. Sí tengo esa capacidad de poder O te escuchar. puedo estar también. dictando, si lo pones Sí. en el aula, puedo estar dictando. Aunque no te voltee yo a ver. Exactamente, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquiera de estas dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene una no adecuada percepción auditiva, que entonces cuando tú le dices, a ver hijo, es que te lo dije 3 veces, y él percibe que le estás gritando, ¿sí? O como esta alumna que te digo, que dice, es que hablas en lenguaje ballena, no te entiendo, porque no discrimina los sonidos, ¿ok? Y luego después de eso ya viene la memoria a largo plazo, y entonces ya se encajona como en nuestro archivo de conocimientos y ya puede ser. ¿Qué pasa cuando uno de estos engranes del conocimiento está atorado? ¿Qué pasa? No, pues no No funcionas adecuadamente. No funciona adecuadamente. Entonces vamos a suponer que la percepción auditiva está descolocada, ¿no? Y la lógica y matemática también. Ajá. ¿Cómo creen que va a tener una personita un desarrollo en el colegio? No, pues no va a ser... Es que no hay manera que se pueda planear las entregas, que pueda planear los tiempos que le lleva un trabajo o un proyecto o un no sé qué, ¿no? Y aparte, no puede, no sé, me acuerdo si dijimos percepción auditiva o visual, pero ve las cosas auditiva. Bueno, entonces imagínate que no entiende las órdenes, no entiende lo que se le dice, no le queda claro. Hay niños o chavos que llegan y cuando les pregunto, a ver, ¿te pasa mucho que cuando estás con tus amigos, ellos dicen un chiste y ellos se ríen y tú no entiendes por qué? Sí me pasa, ¿no? Ok, ¿y qué haces? Pues nada, me río con ellos. Pero ¿entendiste? Pues no entendí. Ok. O que están platicando de algo y cambian de tema de alguna forma y él se pierde. Se pierde la plática, ¿no? Está porque... pues dicen... Te hacen así como... Ajá, pero no entienden el hilo de la conversación, ¿no? Entonces, a ver, ¿tiene TDA? Pues no. Pues no. ¿Tiene un problemón? ¿Tiene que estar medicado? No. Simplemente hay que desarrollarle estas áreas. Entonces, a ver, nosotros lo que hacemos para saber si es algo de esto, porque a ver, cuando se necesita medicación, yo Claro. no soy quien para decir que no, ¿verdad? Pero lo que sí digo es, hay otras alternativas que pueden ayudar antes, ¿no? Entonces, tenemos ahí un instituto que se llama el Instituto Gibson, que se dedica 100%, ¿no?, a estudiar estos temas de evaluación para el aprendizaje. Y entonces tenemos un test
que es el Gibson Test, ¿no? Que se hace en una pantalla durante 1 hora, ¿no? Y que evalúa estas áreas y que de inmediato nos arroja un resultado con gráficas muy claras, ¿no? De decir cómo está en cada una de las áreas. Y entonces cuando les empiezo a explicar a los papás, ¿no? Es que está bajísimo en esta área, pero está compensado con ese otro. Claro, es que me hace toda la lógica. Por eso no entiende lo que le digo. Por eso se enoja cuando estamos todos hablando después de la comida y él se abruma. Claro, les empieza a hacer sentido. O sea, si yo llego a CC, a tu centro, lo primero que me vas a hacer es el Gibson Test. Lo primero que se hace es una entrevista para saber cuáles son las áreas y qué es lo que quieres. Y más bien cuáles son las dificultades que estás presentando tú o tu criatura. ¿Okay? Después de esto, entonces, ya se decide con los papás si aplicamos los 2 test, ¿no? O cuando ya va muy encaminado, entonces ya uno solo, ¿no? Okay. Y entonces cuando tenemos el resultado del Gibson Test o el long form también del Neurotiming, pues decimos, mira, la propuesta es esta de entrenamiento, ¿no? Entonces, porque aquí nos queda muy claro en el Gibson Test cuáles son las áreas más bajas y cuáles son las que están dificultando que la criatura tenga un muy buen desarrollo académico. Entonces, que claro, a ver, esto va concatenado. Cuando tienen un muy buen desarrollo académico, no nada más se ve en las calificaciones, se empieza a ver alrededor como esto. Una persona menos agresiva, una persona que no está a la defensiva siempre, una persona que se involucra mucho más, la ves más tranquila. Porque también sus niveles de ansiedad bajan durísimo. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar con ellos. El Gibson, aparte de dar los resultados, lo que hace es que cuando empezamos el entrenamiento, ¿no? Nos arroja una serie de ejercicios en la plataforma diseñados exactamente para desarrollar las áreas más bajas que tiene la criatura. ¿Okay? Se trabajan todas, porque volvemos a lo mismo, no podemos nada más elevar unas y las otras no. Entonces, se trabajan todas, pero sí se enfoca mucho más en las que tienen bajas. Este entrenamiento es largo. Luego los papás me dicen, es que es muy largo, tal. Yo lo que les digo es, tu hija está en prepa, tiene 12 años, en un calvario, y tú junto con él, dame un semestre de oportunidad, suspende lo que tienes, porque luego, es que el tenis, es que no sé qué, a ver, ¿vas a ser tenista profesional? Pues no. Entonces, dale la oportunidad, a ver, más que darle la oportunidad, dale la oportunidad a él, un semestre, ¿no?, de entrenar. ¿Por qué? ¿Es absorbente? Sí, porque es un entrenamiento, ¿no? Yo les digo mucho a las mamás y a los pacientes, a ver, si yo te digo, voy a correr el maratón de Boston en julio, que es cuando van a entrar a la universidad, ¿no? En julio, y me voy a entrenar una vez a la semana de aquí a julio, ¿qué me dirían? Pues poquito, ¿no? Pues estás loca. Nada. Te vas a reventar porque no es lo que necesitas para correr, como en los resultados del maratón de Boston. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces, esto es igual, es un entrenamiento. Entonces, se trata de hacerlo, depende de la edad y la dificultad, pero 3 o 4 veces a la semana, ¿no? Entonces, la mitad del entrenamiento es personal, 1 a 1, con un coach, ¿no? Con ejercicios que desarrollan estas áreas, ¿no? Y la otra mitad del entrenamiento es con ejercicios que están diseñados en la pantalla para hacerlos. Y lo padrísimo de esto es que tienes retroalimentación inmediata. Entonces le estamos enseñando al cerebro cómo hacer las cosas bien, cómo sí hacer las cosas, porque el cerebro se acostumbra a hacer las cosas mal. Claro. Sí, a todo. Un ortopedista que le estaba yo platicando esto me decía, es que me hace mucho sentido, porque a ver, es que si una persona, llevándolo a su campo, ¿no? Si una persona nace con alguna dificultad en la cadera, por ejemplo,
y él aprende a caminar chueco, ¿no? Y camina así, chueco, hasta los 4, 5, 6 años, no sé, cuando se le opera y se arregla eso, tiene que llevar terapia o un entrenamiento para enseñarlo a caminar y que su cadera, ¿no? Ya no tiene la dificultad de la cadera, entonces que la cadera vaya a la pareja y que no haga este movimiento, porque aprendió a caminar así durante 6, 8 o 15 años. Y si no es corregido te quedas exacto, aunque se le haya dado. Es lo mismo que pasa con el cerebro en los estudios, ¿no? Cuando tú no le enseñas al cerebro a hacer las cosas bien, ¿no? Pues entonces se queda haciéndolas de una manera no adecuada. Claro. Y esto va obstaculizando siempre, ¿no? El aprendizaje. ¿Qué hay de eso que dicen que después de los 21 días el cerebro se acostumbra a lo que tú quieras? A levantarte a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, a diario leer, lo que quieras. ¿Es cierto eso, Marisela? Es cierto. 21 días porque se hace hábito. Yo no te sé decir si 21 días o no. A mí luego eso me parece un poco exagerado. Porque, ¿qué pasa? Cada cerebro y cada persona es diferente, ¿no? Pero sí se hacen hábitos. Entonces, pues sí es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te quieres hacer el hábito a leer, ¿no? Y tienes una percepción inadecuada de la vista? Pues es que no hay manera. Pues no hay manera. Porque la percepción no nomás está en los colores, o sea, la percepción también es arriba, abajo, derecha, izquierda, dentro, afuera, ¿sí? Entonces, claro, o sea, los niños se les dificulta muchísimo la lectoescritura. ¿Por qué? Porque pues la D es para un lado, la B es para el otro, la Q, la P, todas son iguales, nomás la bolita es para un lado y para otro, ¿no? Entonces, claro, es que casi todos los trastornos del aprendizaje, incluso a veces el Asperger o el autismo, tienen su fundamento en una inadecuada percepción de los sentidos. Porque nosotros nos relacionamos a través de los sentidos con el mundo, ¿no? La vista, el oído, el tacto. Entonces, mucho eso es de lo que se trabaja en el centro. En el centro. Ajá. Entonces, hemos tenido excelentes resultados. El entrenamiento, el BrainRx, es un método comprobadísimo a nivel mundial, ¿no? Que la verdad facilita muchísimo, ¿no?, a las personas. No te voy a decir el aprendizaje, les facilita la vida. Ya quiero ir, Marisela. El día que quieran, están invitadísimas ahí. Padre. ¿No? Pero la verdad es que es un ejercicio, es un entrenamiento que cambia vidas. Porque ahorita nos estamos enfocando en lo que el cerebro del adolescente, pero esto no quiere decir que solamente en el centro el adolescente puede asistir, sino chiquitos, adolescentes, niños, personas mayores, el que tuvo un accidente, el que tiene una... Porque podemos acudir. A partir de este entrenamiento, ¿no?, decíamos, las neuronas, tú hablabas ahorita de un accidente, cuando tienen accidentes cerebrovasculares, que tienen que reaprender los procesos. Entonces, estimulando estas neuronas y haciendo con repetición, ¿no? Entonces, estas neuronas se van conectando otra vez y se reaprenden procesos, ¿no? Eso es súper importante. Qué interesante tema, Marisela. Estamos felices de tenerte aquí. Definitivamente necesitamos muchos episodios más para poder seguir platicando, que no llegamos, yo creo que ni a la cuarta parte de lo que haces tan increíble. Está la página del centro. Escuchen bien esto, porque ya nos queda nada. Es entrenamientocerebral.com.mx, ¿no? Y ahí hay muchísima información y está muchísimo del sustento científico que hay detrás de esto. Y está súper bien explicado, ¿eh? Sí. Yo que le estuve echando ojo a todo, bueno, nosotros que le estuvimos echando ojo a todo eso, está 100% bien explicado. O sea, realmente no duden en ir con Marisela. Aparte que Marisela también tienes tu consultorio. Sí, ahí mismo doy terapia. Para que no se asusten si a veces sienten que traen así como un cable churido. Exactamente. Lo churido, sí. Creo que así es. Porque entonces eso nos asustamos que dices, ay,
Sí, ¿no? Sí. O te asustas, te dices, ¿qué me está pasando? No, hasta a mí ya se me antoja porque luego sí es cierto, tienes muchísimos distractores que no enfocas realmente cualquier cosa en tu vida, porque ya estás pensando en el hijo, en el permiso, en el marido, en la comida, Es que nos han enseñado, nos han presionado que somos multitask. No es cierto, la persona multitask no existe. No hay. Es una sola atención. Sí. Otra vez repite tus teléfonos, tu página, todo para que se quede aquí 100% aquí con voz propia y puedan buscarte las personas. Maricela Alcocer o Amaya Echeverría, el centro se llama CC, Centro de Entrenamiento Cerebral. Ahí vienen los teléfonos, con mucho gusto. Quien llame, le damos una entrevista para darle informes sin costo. Perfecto. Pues no dejen de ver la próxima porque va a ser cómo entrenar el cerebro de una menopáusica. Me encantó. Sí. No dejen de seguir en Instagram, Spotify, y en las redes sociales. Ajá. Con voz propia y CCC. Por favor, síganos poniendo su like. Muchas gracias. Gracias, Maricela.